Vamos a tejer esta corona en hilo metálico tipo crochet en color dorado y plateado. Este hilo viene así en carretes como estos. Hay grueso y hay delgado, no tiene un número específico, pero este es el hilo grueso. El gancho que vamos a utilizar es del número 2.5 y vamos a comenzar tejiendo en color dorado. Hacemos 23 cadenas. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para formar un círculo. Quiero que vean que el hilo es ligeramente elástico, pero de cualquier manera no deben tejer las cadenas apretadas. Iniciamos con una cadena y vamos a tejer un medio punto en los primeros 7 puntos. Tejí aquí entonces en total 7 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a tejer ahora 3 medios puntos altos. En la siguiente cadena vamos a tejer ahora 2 varetas juntas. Las varetas las cerramos en 2 pasos, 1 y 2. En el siguiente punto 3 varetas juntas. En el siguiente punto 2 varetas juntas. Ahora 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Y terminamos esta vuelta con 7 medios puntos, uno en cada punto. Al terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar la primera vuelta. Así debió quedarles la primera vuelta. La vuelta número 2 se comienza con una cadena y vamos a tejer 7 medios puntos, uno en cada punto. Ahora vamos a hacer arcos sobre los siguientes puntos. Voy a tejer 2 cadenas, paso un punto sin tejer y hago un medio punto en el siguiente punto. Eso es lo que voy a repetir: 2 cadenas, paso un punto sin tejer y un medio punto en el siguiente punto hasta completar 7 arcos.
y voy a terminar esta vuelta haciendo 6 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos a color plateado. La vuelta número 3 se va a tejer en la cadena que hicimos de base, que fueron 23 puntos. Y vamos a hacer solamente punto deslizado, un punto en cada punto, procurando que no encoja el tejido. Al terminar esta vuelta hacemos un punto deslizado más dentro del primer punto deslizado que hicimos al principio. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Ya rematada esta vuelta que tejimos en la parte de abajo de la corona, vamos a comenzar a tejer en la parte de arriba con el mismo color plateado. Comenzamos en donde cerramos la vuelta. Hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta llegar al primer arco. Y lo que vamos a tejer en cada uno de los 7 arcos es lo siguiente: un medio punto, 3 cadenas, un punto deslizado en la primera de esas 3 cadenas y otro medio punto dentro del mismo arco. Paso al siguiente arco y tejo un medio punto, 3 cadenas, un punto deslizado en la primera de esas 3 cadenas y otro medio punto. Una vez que termine de llenar de esta manera cada uno de los 7 arcos, voy a terminar la vuelta con 7 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a cerrar esta última vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Y para decorar le coloqué cuentas planas, que son gemas de plástico, y perlitas también de plástico en forma de corazones en todo el contorno. Estas vienen en plantillas que traen su propio adhesivo, pero hay que colocarles pegamento adicional. Y así es como debe quedar.